Amigos televidentes, qué gusto y gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Ustedes son los invitados a esta nuestra sala de conversación. Hoy con un tema bastante inquietante, bastante menospreciado, que es la geografía. Pero para ver su valor, su importancia, nos acompaña Mariano Ospina Rodríguez, ingeniero geógrafo, quien nos va a estar ilustrando al respecto. Gracias, Mariano, por haber aceptado la invitación. No, a ti muy gentil, muchas gracias. Me siento muy bien de estar aquí en este momento. No, pues para nosotros de verdad que rico contar con tu sapiencia, con tu conocimiento. Y empecemos por ilustrarnos todos sobre la geografía, realmente cómo debemos ver la geografía. Sí. La reducimos como a una materia del pensum, del bachillerato, pero ¿cómo es que debemos considerarla? Sí. La geografía es una ciencia, y como ciencia estudia todas las relaciones humanas, las actividades humanas, estudia la actividad que el hombre ejerce sobre el medio ambiente. Entonces es una interacción entre la tierra y el hombre. El geógrafo va al campo, conoce el campo, conoce la tierra, el suelo, las aguas, sabe de meteorología, sabe de hidrología, conoce muchas materias para poder definir el suelo y tal. Realmente la geografía se puede resumir como la actividad del hombre en el medio ambiente, en el espacio terrestre. Esa es la función del geógrafo. Bueno, o sea que con toda propiedad, ahí sí que podemos decir para saber dónde estamos parados, porque es todo ese entorno el que viene a componer y ser objeto de atención de las ciencias geográficas. A veces pensamos que es solo cuestión del terreno, lo reducimos casi que al campo del topógrafo, es medir y describir un terreno, pero nos estás poniendo de presente, la geografía es el punto central, digamos, para el desarrollo del ser humano. Correcto, ya cambió esa antigua concepción de geografía, que geografía era hacer mapas, colorear mapas, pintar ríos, pintar fronteras. No, la geografía ya tiene una dimensión diferente. Esa es la cartografía, que es una herramienta. Que es una herramienta para de la geografía. Pero hoy día la geografía ya tiene un sentido de planeación, de desarrollo, de ubicación de las poblaciones, de la interacción con el medio ambiente, con la parte física. Entonces enriquece tanto al profesor, por ejemplo, como al alumno. Entonces ya hay una transmisión de conocimientos de un nivel superior a lo que tal vez nos tocó a nosotros estudiar hace muchos años. Cuando hablamos de una ciencia, y como tú nos lo estás poniendo aquí de presente, la ciencia geográfica, nos muestras entonces un horizonte que es muy amplio. Entonces ahí podemos hablar de distintas partes que componen, digamos, la geografía en su totalidad, en lo universal. ¿Qué podríamos hablar de qué geografías en particular? Exacto. Entonces, la geografía tiene dos grandes ramas, la geografía humana y la geografía física. La geografía humana se ocupa del ser humano y sus actividades en el espacio terrestre, pero a la vez tiene, por ejemplo, la geografía de la población. La geografía de la población estudia el crecimiento de la población, su localización, sus desplazamientos, las migraciones, etcétera, que son fenómenos que hoy día para el desarrollo de un país hay que tener en cuenta porque la población crece, va transformándose, va cambiando de sitios, cambia de producción, etcétera. Entonces son fenómenos que deben ser estudiados para poderlos ingresar en el desarrollo del país. Hay la geografía económica. La geografía económica estudia todas las actividades, tanto a nivel rural como a nivel urbano. La geografía social
estudia las comunidades, cómo están constituidas las comunidades, cómo están organizadas en su seno, las diferentes ramas que hay de familias o de tradiciones culturales también son parte de la geografía. Por eso la geografía abarca todos los campos donde el ser humano tiene una actividad. Por esto es que con frecuencia decimos la historia y la geografía van de la mano, son indivisibles. Claro, aquí estamos poniendo en evidencia cómo todos estos factores que van unidos a justamente ese territorio, si podemos llamarlo así, es el que hace que la historia se defina muchas veces por esas razones, de esas características de esa geografía. ¿Cuál resaltarías tú que es la más desconocida, la que menos le prestamos atención, o cuál a su vez debiéramos tenerle más cuidado? Sí. Pues hay geografías especializadas como la geografía urbana, que tiene que ver con todo lo que es el desarrollo urbano en sí, lo que es la localización de las grandes ciudades, dónde se localizan los pueblos, dónde se localizan las comunidades. Y es vital eso, ¿por qué? Porque vemos y hemos sentido y hemos vivido en los últimos tiempos cómo pequeños poblados, pequeñas ciudades han sido afectadas por avalanchas, por deslizamientos, por otros fenómenos naturales. ¿Por qué? Porque no se tuvo cuidado ni se previó su localización. En la historia fundacional de nuestro país encontramos múltiples casos que se funda un pueblo en un sitio y luego que viene 1, 2, 3 años después, algún invierno crítico, ha habido que trasladar esa población. Entonces en esos orígenes se va encontrando uno que no, la población fue trasladada a este otro lugar y luego a este otro lugar. Y por eso a veces se habla de la población y el pueblo viejo, ¿no? Porque no se tuvieron bien en cuenta esas características del territorio, ¿cierto? Del terreno mejor. Sí. Pero sigue pasando, o sea, no tenemos en cuenta ese conocimiento que se ha acumulado porque con pueblos más recientes también ocurre. Es correcto. Y bueno, y un ingeniero geógrafo, su especialidad está en... El ingeniero geógrafo tiene una formación multiplural. Puede conocer desde la ecología, el medio ambiente, la vegetación, las clases de suelo, las estructuras terrestres, como también la visión moderna de ciudades desarrolladas, de industrias agrícolas o industrias civiles, de construcciones, etc. Porque el ingeniero geógrafo tiene esa formación que le permite estar integrado al desarrollo de un país. Eso hace que el ingeniero esté presente en todas partes, que aquí tenemos limitaciones y no se le abre el campo. Entonces, eso ha hecho que el ingeniero geógrafo no esté muchas veces donde debe estar, porque hay esa limitación por parte de la sociedad, por parte de la cultura misma, de que no, geografía ¿para qué? ¿Para qué un ingeniero geógrafo? Interesante cuestionamiento el que nos trae justamente Mariano en esta charla y nos pone a pensar sobre realmente cómo debemos abordar la geografía. Pero no se vayan, ya volvemos. En un momento continuamos. Bueno, amigos, de nuevo acá, de la mano de Mariano Ospina Rodríguez, abordando estos temas de la geografía con una visión muy amplia y, si se quiere, novedosa. No porque sea tan reciente, sino porque la hemos descuidado. Bueno, Mariano, y todos estos conceptos, al aplicarlos en Colombia, ¿cómo debe ser la percepción que debemos tener de nuestro país? Un país de regiones, un país, ¿cómo lo debemos considerar? Colombia es un país bendecido porque tiene regiones, tiene cordilleras, tiene valles, tiene 2 mares,
¿Qué más le podemos pedir a la Divina Providencia nosotros los colombianos? Está todo combinado. Todo combinado. Lo que normalmente nos enseñaban accidentes geográficos, los hay todos. Los hay todos. Entonces, por ejemplo, inicialmente la población se desarrolló y se radicó en las 3 cordilleras, especialmente la oriental. Se hicieron las poblaciones, fue creciendo. ¿Por qué? Porque el clima no era benévolo en los valles y por enfermedades que podían sucederse allá. Se fueron radicando a lo largo de las grandes montañas, de las grandes cordilleras. El caso de Bogotá, dentro de una gran cordillera, una sabana, que es un milagro de la naturaleza, tener una sabana de Bogotá tan extensa, tan rica, sobre la cumbre de una montaña. Para uno europeo, él no puede entender cómo es ese fenómeno. Y bien fenómeno. amplia, porque el concepto de cundiboyacense es toda esa gran sabana que impresionó mucho a los europeos. A los conquistadores y todo, de ver semejante fenómeno. Mariano, por mucho tiempo se fue dando una conceptualización de 5 regiones. La Caribe, la Andina, la Pacífica, la Oriental y bueno, la Amazónica. Y la Amazonía, y sin dejar de tener en cuenta San Andrés, ¿no? Hoy se mantiene esa forma de abordar nuestro territorio. Realmente sí, manejamos esas grandes regiones, aunque hay geógrafos que todavía discuten que hay otras subregiones, etcétera, pero globalmente tenemos la región amazónica, la región andina, la región de la costa, la región pacífica, que son bien definidas y que tienen sus características específicas. Entonces, tenemos, por ejemplo, las llanuras del Meta, las llanuras de la Orinoquia, son una región prodigiosa, muy bella, llena de riqueza. Colombia tiene que entrar en una dinámica de recuperar lo que fueron sus selvas y sus bosques, porque Colombia destruyó para hacer potreros grandes extensiones. Colombia tiene que cambiar ya ese criterio de potrero para tener un ganado suelto a generar establos para poder controlar la contaminación que causa el ganado y poderlo manejar mejor con forrajes, y para eso hay que cultivar forrajes que van a ayudar a la naturaleza. En un momento tomamos como que ese era progreso, Se pensó. tumbar selva para avanzar y entonces colocar ganaderías. Hoy en día sí ya está revaluado ese concepto, porque lo que hicimos fue alterar demasiado todo ese ecosistema que es clave dentro de esa visión geográfica, ¿verdad? Ese concepto fue tan equivocado que alcanzamos a hacer monumentos al hacha como un símbolo que fue el que llevó el progreso. ¿Sí? Hoy no vamos a pedir que se quite ese monumento, sino que lo miremos de otra forma, ¿no? Claro. De testimonio de una época, pero entonces tendríamos que ver, tu recomendación es que miremos esto con estos otros ojos. Sí, que Colombia, por ejemplo, se dedique a hacer bosques. Esas planicies de la Orinoquia, de los valles interregionales, etcétera, producir madera, sacar madera para el Asia. El Asia no tiene madera porque allá no llueve lo suficiente. Viene aquí a comprar grandes cantidades de madera a Sudamérica. Ecuador ha acabado con bosques completos por venderle al Japón madera. Nosotros, si hacemos una política de desarrollo de bosques, sembramos bosques en todo donde más podamos y vamos a tener prosperidad en 30, 40, 50 años. Seremos una potencia maderera exportando a los países asiáticos. Planificados, programados, planificados y recuperar lo que son los bosques nativos. Y recuperar los nativos, porque destruimos gran parte de la selva pacífica y del bosque primario pacífico y del Alto Sinú. Destruimos todos esos bosques. Hay que recuperarlos para poder obtener una mejor calidad de vida, de aguas,
de producción, etcétera, etcétera. Bueno, es que en poco tiempo pasamos de una población pequeña a una gran población como la que hoy tiene nuestro país. Como en los primeros tiempos las ciudades tenían ejidos, esos bosques para ir a coger madera porque se cocinaba con leña. Hoy en día no, tenemos que replantearnos todas estas cosas y hoy lo estamos haciendo aquí en compañía de Mariano en esta conexión con la geografía y con la historia. Ya volvemos. De nuevo, amigos, aquí esperándolos en esta nuestra sala de conversación con Mariano Ospina Rodríguez, quien nos está poniendo en evidencia esa visión que debemos tener sobre la geografía, esa visión amplia. Pero entonces sea el momento, Mariano, de preguntarte, bueno, ¿y cómo entonces llevémosla a la geografía que se suele llamar aplicada? ¿Cómo debemos hacer ahí? Sí. Consideremos la geografía aplicada ya a hechos, a realizaciones. Podemos ver varios ejemplos. Gaviotas, un esfuerzo de Paolo Lugari de crear bosque en la sabana de la Orinoquia. Hoy día lleva más de 8.000 hectáreas sembradas con pino tropical, propio de la región tropical Caribbean. Ya del fenómeno y el gran milagro que produjo estos sembrados de pino es que surgió de la parte inferior todo un bosque que ha dado más de 12.000 árboles nuevos generados espontáneamente. Pero ya es una cuestión planeada, programada y teniendo en cuenta las especies de la región, ¿verdad? Sí, sí. Porque también tuvimos un tiempo en que equivocadamente trasladábamos especies de un continente a otro y ocasionando afectaciones grandes en lo geográfico. Es correcto. Bueno, Mariano, y hace años oímos hablar de esta geografía, cómo permearla para facilitar el desarrollo. Ha habido unos planes viales para justamente cruzar y poder lograr la conectividad que tanto se dice, tanto se busca. Al respecto, ¿qué nos puedes anotar? Mira, ya el mundo está intercomunicado. Ya la internet, la radio, la televisión, todo eso globalizó el mundo. Suramérica está en ese proceso y está pensando en crear grandes corredores transversales para unir los dos océanos. Tenemos casos en Chile o Argentina-Chile, Argentina, Perú, Chile. Hay un gran proyecto, por ejemplo, de un tren de 3.700 kilómetros de longitud en Brasil, saliendo del Océano Atlántico, atraviesa Brasil, parte por la selva, sale a Perú y llega a un puerto del Perú para crear un corredor férreo. Esos proyectos ya están en camino, se están trazando, se están evaluando. Pero son proyectos transversales. Transversales. Porque de tiempo atrás se hablaba de la carretera panamericana, sí, de conectar el punto sí, más bajo de Sudamérica hasta lo más norte, sí, en el hemisferio. ¿Este es un complemento o es otra visión? Es otra visión, es que tenemos un problema en el Canal de Panamá. El Canal de Panamá está saturado y limitado a determinados pesos y volúmenes de barcos. Y hay que hacer cola, espera de días enteros para poderlo atravesar. Entonces, China está invirtiendo aquí en los países suramericanos para llevar materias primas a su país, pero no las puede sacar por el Canal de Panamá porque el costo y la demora son muy grandes. Entonces, quieren que, por ejemplo, Brasil produzca muchas materias primas y las saque desde el Océano Atlántico hacia el Pacífico por medio de estos corredores. Lo mismo los corredores de Argentina y de Chile tienen esa finalidad, omitir el viaje por el Estrecho de Magallanes o subir hasta obtener paso por el Canal de Panamá. Bien, esta es la visión de ese análisis geográfico para poder
aplicarla a un desarrollo. Sí. Entiendo que una de estas también está por concluirse en China, haciendo un corredor transversal también para llegar al Asia Menor. Sí. O sea, lo que antiguamente se llamó la ruta de la seda, pero ahora en un tren que está revolucionando ese eje, toda esa zona, porque claro, cada eje de esto lleva muchísimos cambios y desarrollo a cada Claro. punto. Esa ruta de la China, por ejemplo, es el camino de la ruta de la seda, pero va desde el centro de la China hasta Ámsterdam, va a ir a Holanda. Ajá. Totalmente. Aquí para Colombia hay una propuesta muy interesante que es la integración fluvial de Sudamérica, que es crear un corredor fluvial que comienza en el río Orinoco, desciende al río Meta, desciende al río Casiquiare hasta el Amazonas, del Amazonas sigue por el Amazonas a buscar otros ríos, llegar a la región del Chaco, que es muy húmeda, y bajar por el río Paraná hasta llegar a la Argentina, al Mar de la Plata. Mariano, y en el centro del país, un proyecto que ve uno que va como muy lento, el del río Magdalena con un puerto multimodal en Puerto Salgar, para ver si se une con tren acá al centro del país, pero que sea el eje fluvial, poder tener esa ruta hacia el Atlántico. ¿Esa qué perspectiva le ves? Colombia, sus vías se han desarrollado de sur a norte. ¿Por qué? Porque los valles interandinos llevan esa dirección, desde el sur del país hacia el norte al mar Atlántico. Entonces, por eso hay más infraestructura y se está trabajando también el río Magdalena. Pero más importante es pensar en vías transversales, que es lo que podemos pensar desde Puerto Carreño, Villavicencio, buscar una salida por la parte baja de la montaña, no subir a Bogotá directamente, sino por la parte más baja de la cordillera oriental, hacer el paso y seguir hasta el Pacífico. Entonces tenemos un corredor que nos va a dar toda la posibilidad de explotar los llanos orientales, las selvas nuestras, la ganadería, etcétera, y poderla llevar al puerto de Buenaventura. O también en este proyecto que le decía de Colombia, de una vía interfluvial hasta el sur, hay un ramal que es Belén del Pará, Río Putumayo, Tumaco. Ese es un proyecto fácil de realizar y hay estudios ya, pero el gobierno tiene que tomar medidas, interesarse, hacer inversión, abrirle espacios a inversores, o caso China. ¿Para qué? Para que hagan los puertos, para que rectifiquen los ríos, etcétera, y tener un canal, unir los dos mares, el mar Atlántico con el mar Pacífico, a través del río Amazonas, del río Putumayo, y trayecto, carretera y ferrocarril. Bueno, el espacio, el tiempo siempre nos queda corto, porque a medida que uno va tratando estos temas, quisiera adentrarse y saber más y más. Hoy agradeciéndole a Mariano Ospina Rodríguez el que haya venido a compartir con nosotros estos planteamientos que como siempre llevan a inquietudes, y es lo que buscamos, que este conocimiento nos alimente más el aprecio por conocer y por ver cómo es que están enlazados con nuestra historia. Mariano, muchas gracias por haber aceptado la invitación. A ti muy gentil y muy agradable este momento. Y a ustedes, no olviden, siempre los esperamos aquí, nuestra cita en Conexión con la Historia.